Lo humillaron frente a todo el pueblo. Le vaciaron agua sucia sobre la cabeza mientras reían. Pero nadie sabía que ese apache callado era el guerrero más temido de toda la frontera, y que pronto todos pagarían por ese error. El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre San Cristóbal, un pueblo fronterizo donde el polvo y los prejuicios se mezclaban con la misma naturalidad. Era el año 1873, y en aquel rincón perdido entre México y los territorios apaches, las tensiones raciales cortaban el aire más filoso que cualquier cuchillo. Nahuel caminaba por la calle principal con paso firme pero tranquilo, sus botas gastadas levantando pequeñas nubes de tierra seca con cada paso. Vestía pantalón de cuero y camisa simple, con su cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su espalda. En su rostro curtido por el sol del desierto, se leían 30 años de vida dura, pero digna. Llevaba un morral de tela cruzado sobre el pecho, donde tintineaban las monedas de plata que había reunido durante meses, moneda por moneda, para comprar las medicinas que su tribu necesitaba desesperadamente. La fiebre había llegado a su poblado como una maldición invisible, llevándose primero a los ancianos y luego amenazando a los niños. Nahuel era hijo del gran jefe Manuelito, pero más importante aún, era conocido entre su gente como un hombre de paz que prefería la diplomacia a la guerra. Por eso había sido elegido para esta misión: conseguir las medicinas del hombre blanco sin provocar conflictos. Caminaba observando las miradas que lo seguían desde las ventanas, sintiendo el peso del rechazo como una carga física sobre sus hombros. No era la primera vez que visitaba pueblos mexicanos, y sabía exactamente qué esperar: desconfianza, desprecio, miedo disfrazado de hostilidad. La botica estaba al final de la calle, con su letrero desgastado que rezaba «Farmacia La Providencia». Pero antes de llegar, tendría que pasar frente a la cantina, y eso significaba exponerse a los hombres que bebían desde temprano, buscando excusas para demostrar su valentía inexistente. Nahuel no tenía miedo de ellos, pero tampoco buscaba problemas. Su misión era clara: comprar las medicinas y regresar lo más rápido posible. Cada hora que pasaba lejos de su tribu significaba que la fiebre podría cobrar otra vida. Cuando pasó frente a la cantina, el ruido de conversaciones y risas se detuvo abruptamente. El silencio fue tan repentino que hasta los caballos atados afuera parecieron notarlo. Nahuel mantuvo la vista al frente, pero su instinto guerrero, afilado por años de supervivencia, le advirtió del peligro. Escuchó las botas pesadas golpeando contra la madera del portal y supo sin necesidad de voltear que alguien había salido a interceptarlo. «¡Alto ahí, indio!». La voz del sheriff Bernardo Maldonado arrastraba las palabras con la torpeza del alcohol consumido desde el amanecer. Era un hombre de 45 años que había construido su reputación sobre intimidar a quienes no podían defenderse. Alto, de vientre prominente y bigote grisáceo, llevaba la estrella del sheriff como si fuera una corona que le diera derecho divino sobre todo lo que ocurría en San Cristóbal. «¿Qué diablos crees que estás haciendo en mi pueblo?». Nahuel se detuvo y se giró lentamente, con movimientos deliberados que no pudieran malinterpretarse como amenaza. «Vengo a comprar medicinas», respondió en español perfecto, sin rastro del acento tosco que muchos esperaban. «Mi gente está enferma, traigo dinero para pagar, no busco problemas». Bernardo se acercó tambaleándose ligeramente, seguido por 4 de sus hombres que salieron de la cantina como hienas oliendo sangre. El sheriff entrecerró los ojos estudiando a Nahuel con la mirada nebulosa del borracho que busca pelea. «¿Tu gente? Tu gente son salvajes que deberían quedarse en sus montañas». Escupió al suelo peligrosamente cerca de los pies de Nahuel. «Aquí no queremos apaches. ¿Cuántas veces tenemos que decírselo a ustedes?». Nahuel respiró profundo, conteniendo la furia que amenazaba con explotar en su pecho. Había enfrentado situaciones similares docenas de veces, y sabía que responder con violencia solo confirmaría todos los prejuicios que estos hombres tenían sobre su pueblo. «Entiendo su preocupación, sheriff», respondió con calma estudiada. «Pero tengo dinero honesto y solo necesito medicinas. Estaré fuera de su pueblo en menos de 1 hora». Sacó el morral y lo abrió, mostrando las monedas de plata que brillaban bajo el sol implacable. Era una pequeña fortuna reunida con sacrificio, cada moneda representando pieles cazadas, trabajos duros realizados para comerciantes blancos, intercambios cuidadosos.
Los hombres que rodeaban a Bernardo miraron las monedas con ojos codiciosos, pero el sheriff tenía otras intenciones. En su mente embotada por el alcohol y el odio, había una necesidad más urgente que el dinero, la necesidad de demostrar poder frente a sus hombres, de reafirmar la supuesta superioridad de su raza. ¿Dinero de indio?, rió Bernardo con crueldad. Probablemente robado, o conseguido vendiendo a sus mujeres. Sus hombres rieron a carcajadas, un sonido hueco que rebotaba contra las paredes de adobe de los edificios cercanos. El sheriff dio un paso más cerca, y Nahuel pudo oler el whisky barato en su aliento. Creo que necesitas aprender una lección sobre respetar a tus superiores, Apache. Lo que sucedió después se grabó en la memoria de todos los presentes como una cicatriz que nunca sanaría completamente. Bernardo hizo una señal a uno de sus hombres, quien entró corriendo a la cantina y regresó con una jarra de agua sucia, la misma que usaban para lavar los escupideros. La plaza se había llenado de curiosos que observaban desde ventanas y puertas entreabiertas, pero nadie se atrevía a intervenir. El poder del sheriff era absoluto en San Cristóbal, y cruzarlo significaba problemas que nadie podía permitirse. «Siéntate», ordenó Bernardo señalando una mesa vacía fuera de la cantina. Su voz había adquirido un tono de diversión cruel. «Vamos a ver qué tan civilizado eres realmente». Nahuel miró la mesa, luego al sheriff, calculando sus opciones. Podía resistirse, pero eso significaría pelea, posiblemente muerte, y definitivamente el fin de cualquier posibilidad de conseguir las medicinas. Sus hermanos y hermanas enfermos no podían permitirse que su orgullo destruyera su única esperanza. Con dignidad silenciosa, caminó hasta la mesa y se sentó, su espalda recta, su rostro inmóvil como tallado en piedra. Bernardo se colocó detrás de él, sosteniendo la jarra de agua sucia en alto para que todos pudieran verla. «Esto», anunció en voz alta para beneficio de la audiencia creciente, «es lo que hacemos con los apaches que no entienden su lugar». Y con movimiento teatral, volcó la jarra sobre la cabeza de Nahuel, el agua sucia y maloliente corriendo por su cabello, su rostro, empapando su camisa. Las carcajadas estallaron como petardos. Los hombres de Bernardo se doblaban de risa, golpeando sus muslos, repitiendo la escena entre ellos como si fuera la comedia más brillante jamás presenciada. El sheriff estaba radiante, su pecho inflado de orgullo por su hazaña. Pero algo extraño sucedió en ese momento de supuesto triunfo. Nahuel no se movió, no se limpió el rostro, no gritó ni maldijo ni se levantó amenazante. Simplemente permaneció sentado, completamente inmóvil, con el agua goteando desde su cabello hasta el suelo polvoriento. Y sus ojos, esos ojos oscuros como pozos profundos, se clavaron en el rostro de Bernardo Maldonado, con una intensidad que heló la sangre del sheriff. No había rabia en esa mirada. No había amenaza explícita. Había algo mucho más perturbador. Había conocimiento absoluto. Era la mirada de un hombre que ve el futuro, que comprende consecuencias que otros no pueden imaginar, que sabe con certeza matemática que todo tiene un precio y que la factura siempre llega. Bernardo sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante. Por un segundo, la risa murió en su garganta, pero el momento pasó, y el alcohol en sus venas le devolvió la falsa valentía. «Lárgate de mi pueblo, indio», gruñó, apartando la mirada de esos ojos que parecían ver demasiado, «y agradece que te dejo ir con vida». Nahuel se levantó lentamente, el agua aún goteando de su ropa. Recogió su morral del suelo donde había caído durante la humillación. Sin decir palabra, sin mirar a nadie más que al sheriff, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del pueblo. Sus pasos eran firmes, su postura erguida a pesar de la humillación. No corrió ni se escabulló. Caminó con la dignidad intacta de un hombre que sabe que la verdadera fuerza no se mide en actos de crueldad. Desde la ventana de la botica, Catalina Domínguez había observado toda la escena con horror creciente. Era una mujer de 38 años, viuda del antiguo boticario, que había heredado el negocio y lo manejaba con competencia que muchos hombres del pueblo resentían. Sus manos se cerraron en puños contra el marco de la ventana, sus uñas clavándose en la madera vieja. Conocía las medicinas que los apaches necesitaban. Había visto los síntomas de la fiebre que describían los comerciantes que pasaban por la región.
y acababa de presenciar cómo el racismo cruel de Bernardo Maldonado había condenado potencialmente a docenas de personas inocentes a muerte. Cuando Nahuel alcanzó el límite del pueblo, se detuvo un momento. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que Bernardo pudiera ver su perfil recortado contra el cielo azul brillante. Y en ese instante, algo en la forma en que sostenía sus hombros, algo en la quietud absoluta de su postura, le dijo al sheriff que había cometido un error terrible. No podía explicar qué era exactamente, pero el instinto de supervivencia que todos los hombres llevan enterrado profundamente en sus almas comenzó a susurrarle advertencias que su mente consciente se negaba a escuchar. Entonces Nahuel desapareció en el desierto, tragado por el calor que hacía temblar el aire en ondas visibles. Las risas gradualmente se reanudaron en la cantina, pero tenían un tono forzado ahora. Bernardo ordenó otra ronda de whisky para todos, tratando de sofocar la inquietud inexplicable que le roía el estómago. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Catalina permaneció despierta en su botica, mirando las medicinas ordenadas cuidadosamente en sus estantes. Pensaba en el apache, que había caminado erguido incluso bajo humillación, en las monedas de plata que representaban desesperación y esperanza mezcladas, y tomó una decisión que cambiaría todo. El amanecer llegó a San Cristóbal pintando el cielo de naranja y púrpura, colores que contrastaban brutalmente con la oscuridad que habitaba en el corazón del sheriff Bernardo Maldonado. Despertó con la boca seca y la cabeza martillando, consecuencia predecible de otra noche bebiendo hasta olvidar su propia mediocridad. Pero algo más lo había despertado. El llanto inconsolable de su hija Lucía desde su habitación en el otro extremo de la casa. Lucía tenía 17 años y era la única luz verdadera en la vida de Bernardo. Desde que su esposa había muerto 5 años atrás, durante un parto que no prosperó, la muchacha se había convertido en su razón de existir. Era hermosa como su madre, con cabello castaño que caía en ondas hasta su cintura y ojos verdes que reflejaban una bondad que no había heredado de él. Pero esa mañana, cuando entró a su habitación, encontró a su hija empapada en sudor, temblando violentamente bajo las cobijas a pesar del calor que ya comenzaba a acumularse. «Padre», gimió con voz débil, «me duele todo, me arde como si tuviera fuego por dentro». Sus mejillas estaban encendidas de fiebre, sus labios agrietados, su respiración entrecortada y superficial. Bernardo sintió que el mundo se detenía. Llamó inmediatamente al doctor Carvajal, el médico del pueblo, un hombre de 60 años cuya competencia era cuestionable, pero que era la única opción disponible en 100 kilómetros a la redonda. El doctor llegó 1 hora después, examinó a Lucía con ceño fruncido y pronunció las palabras que helaron la sangre de Bernardo. «Es la misma fiebre que ha estado matando a los apaches en la región. No tengo medicina que pueda curarla. Lo siento, sheriff, pero debe prepararse para lo peor». En ese momento, mientras sostenía la mano ardiente de su hija moribunda, Bernardo Maldonado experimentó algo que nunca había sentido antes: arrepentimiento real. La imagen del apache al que había humillado el día anterior regresó a su mente con claridad dolorosa. Ese hombre había venido buscando medicinas para su gente enferma con esta misma fiebre, y él lo había echado del pueblo como si fuera basura. La ironía era tan brutal que casi lo hizo vomitar. Mientras Bernardo se hundía en su desesperación, Catalina Domínguez estaba en su botica preparando un morral de viaje. Había pasado la noche investigando en los viejos libros de su difunto esposo, y lo que había encontrado la había dejado sin aliento. Entre las páginas amarillentas de un diario de exploradores, encontró referencias a un guerrero apache llamado Nahuel, hijo del legendario jefe Manuelito. Las descripciones hablaban de un hombre que había estudiado con misioneros españoles en su juventud, que hablaba 4 idiomas fluidamente, que había salvado colonias enteras de enfermedades usando una combinación de medicina occidental y conocimientos ancestrales apaches. El relato más impactante databa de 1869, cuando una epidemia de viruela había amenazado con exterminar un pueblo minero llamado Real de Guadalupe. Los doctores habían huido por miedo al contagio, pero Nahuel había aparecido con sus remedios herbales y su conocimiento sobre aislamiento y tratamiento. En 3 semanas, había salvado a más de 100 personas, incluyendo 20 niños que los médicos habían dado por muertos. El gobernador de la región le había ofrecido oro y honores, pero Nahuel
había rechazado todo, pidiendo únicamente que se respetara la paz con su tribu. Un año después, soldados mexicanos habían atacado su poblado de todos modos, matando a su esposa embarazada. Catalina cerró el libro con lágrimas en los ojos. El hombre que Bernardo había humillado no era un salvaje ignorante. Era posiblemente el sanador más talentoso de toda la región, alguien cuyo conocimiento médico superaba al de cualquier doctor con título universitario.